El capítulo de esta semana fue leído en vivo en Twitch. Te aseguro que si hay una reacción que no te quieres perder, es la de este capítulo. Así que puedes ver tanto la versión gratuita como la versión completa en los links que te encontrarás en la descripción y en el comentario fijado. El capítulo de esta semana es titulado Batalla Campal en God Valley. ¿Y qué quieren que les diga? La entrega de esta semana solo puede ser definida como una obra maestra. Lo que tanto hemos soñado, lo que tanto esperábamos, es el autor demostrándonos que su escritura de acción y construcción de conflictos no tiene igual. En este capítulo seremos testigos del fanservice definitivo, el aura máxima, las interacciones entre personajes y escenas que más soñábamos con ver haciéndose realidad, todo en medio de una escritura impecable. Estamos en el clímax del incidente de God Valley, justo donde desemboca todo lo que ha sido construido a lo largo de todos estos últimos meses. Es cierto, han sido meses. Muchos de los lectores estaban impacientes a través de las últimas decenas de semanas, rogando que el autor se apure y nos muestre el incidente de God Valley tan rápido como sea posible. Y es que el título está indicando que la guerra se ha vuelto una batalla campal, demostrando perfectamente que ya no hay nada que construir, no hay nada que preparar. De acá en adelante solo nos queda enfrentarnos a los obstáculos que se nos presentarán más adelante, y sin preocuparnos de ver más capítulos de construcción de conflicto o charlas políticas. Desde ahora debemos relajarnos y disfrutar del espectáculo visceral que está a punto de desfilar frente a nuestros ojos. En la historia de portada tenemos la edición final de las aventuras de Yamato, la chica Oni. Así es, ¿recuerdan la vez que les dije que no quería ver más portadas de Yamato comiendo arroz? Y luego cuando les dije que tampoco quería ver portadas de Yamato comiendo manzanas. Bueno, creo que Oda entendió más o menos el mensaje, ya que no la tenemos comiendo arroz ni manzanas, sino que comida japonesa. A un costado de ella vemos a Momonosuke, a quien probablemente le acaban de reportar las hazañas que llevaron a cabo durante su aventura fuera de la capital. Al lado izquierdo vemos a Kinemon y Ulti, quienes tienen una interacción bastante peculiar. Kinemon mira a la muchacha con cara de extrañeza, y me extrañaría que no sepa que se trata de un antiguo soldado de Kaido. Se me hace extremadamente raro que no haya habido una portada o una serie de portadas en las cuales Yamato intente explicar al pueblo que viene con dos criminales ex tripulantes del hombre que arruinó el país durante 20 años. Es más, Ulti está de pie poniendo caras tiernas a Kinemon haciéndosela adorable, como si no se hubiese aliado o justificado, ni sido cómplice de literalmente a su esposa terminando con quemaduras de tercer grado en su rostro. Es por eso que digo que me extraña que no haya habido por lo menos una serie de 3 portadas en las cuales veamos cómo estos dos piratas prometen cambiar su comportamiento o por lo menos se autoimponen un castigo a cambio de poder pertenecer a la sociedad del país de Wano luego de haberlos hecho sufrir tanto. En teoría, ellos no merecen menos castigo que todos los que están encerrados en prisión justo ahora, más que nada cuando tienen como 22 años de edad cada uno, lo suficiente grandecitos como para saber que lo que estaban haciendo estaba mal, y para no estar exentos de castigo, en especial cuando era el mismísimo Page One quien iba en persona a aterrorizar a la gente del país de Wano. Hablando de eso, no hay señales de su hermano en la portada. ¿Dónde está Page One? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué el final de esta historia se siente tan inconcluso? ¿Saben? Esto lo he dicho muchísimas veces, pero no puedo evitar repetirme solo para que quede claro. Las historias de portada son material adicional. Son un favor que el autor nos hace para tener una historia paralela y simple a la par de la historia original. No es bueno ser demasiado exigentes, criticar severamente, ni condenar a Oda por no entregarnos la más emocionante historia de portadas. Pero aún con todo esto, no me deja de extrañar lo surreal e incompleta que se sintió la mini historia de Yamato, pues al final toda esta historia de portada en sus 45 ediciones se puede resumir en un le pegamos una vez a Who's Who y ya. Supongo que esto de alguna manera demuestra que las palabras de Yamato al final del arco, en donde explicaba que su presencia sería necesaria en la isla para poder protegerla, son ciertas, ya que en esta aventura fuimos capaces de ver cómo Yamato quedando en ese lugar sirvió para acabar con una raíz del mal que estaba creciendo lentamente, y es algo que para las etapas finales de la historia esperaba que Oda haga sí o sí. Si recordamos bien, la mini historia anterior traía en cada una de sus ediciones
Revelaciones que afectaban directamente lo que estaba pasando a la historia original en ese momento. Tuvimos a los miembros de Mads hablando sobre Vegapunk, en el mismo arco en donde se introduce Vegapunk. Tuvimos a Aokiji invadiendo Whole Cake y secuestrando a Pudding, para que luego la historia la veamos rehén en el barco de Kurohige. Tuvimos la introducción de las balas antiguerra para que en Hachinosu, luego cuando llegue Garp, veamos cómo los piratas disparaban flores desde sus armas. Vimos cómo Vegapunk se hacía socio del Gorosei y prácticamente vimos todo su pasado, para que luego estos lleguen al final del arco y desvinculen al científico, conectando directamente con lo que vimos en las portadas. Y prácticamente todas las ediciones de esta historia repercutían directamente con lo que sucedía en el canon de la historia principal en ese momento. Eso es lo que le falta a la historia de Yamato, y lo que hace que muchos lectores hayan considerado que esta historia de portada tenga menos impacto que la anterior. Sin embargo, absolutamente todas las historias de portada tienen repercusión en la historia en algún momento. Por más que parezca que esta historia terminó en el mismo lugar que empezó y que básicamente fue un paseo por el parque, probablemente lo mismo pensaba la gente cuando leyó la mini historia de Baroque Works yendo a prisión, y nadie esperaba que eso termine con Crocodile, Bonchan y por supuesto Mr. 3 aliándose con Luffy en Impel Down. Por lo que la clave aquí es el tiempo. Debemos esperar. Esta historia de portada tendrá una importante repercusión en la historia principal sí o sí, ya que si vemos la actitud excesivamente positiva de esta ilustración y el título de la misma, que es "Querido Luffy, finalmente logramos la paz de Wano", todo indica que esta es la mufa definitiva. Es simplemente demasiado sospechoso que esta historia de portada termine con una nota tan optimista y se nos prometa que todo está perfecto y feliz, que las ardillitas y los animales del bosque cantan y que la paz ha llegado al país. Es por eso que me fascinaría que este final, aparentemente tan alegre, sea solo el presagio del caos y peligro real que está a punto de llegar a Wano. Sabemos que Teach está en búsqueda de las armas ancestrales, sabemos que sabe que una de ellas se encuentra en el país de los samuráis y no dudará a ir por ella. Por lo tanto, sería una excelente idea y conexión de parte del autor haber terminado esta historia de portada con una nota tan positiva de paz y tranquilidad, solo para demostrar que esta era una felicidad pasajera, pues lo peor está a punto de llegar. En especial cuando Kurohige está siendo parte principal de la historia en este momento. Y puede que al volver al presente tengamos la típica serie de capítulos con un desvío de la isla principal para ver qué está pasando en otros lugares del mundo, justo como sucedió en el arco anterior, y esta vez se trate de Kurohige invadiendo el país de Wano. 493 semanas sin ver a Bonchan en el manga, pero cuidado, que en este capítulo aparece Iba-chan, lo cual dota de un 0.002% de nivel Okama al manga, haciendo que sea más probable que nunca que la próxima semana esté confirmado que veremos a Bonchan en el manga. Habiendo cubierto el título y portada, ¡vamos con el capítulo! El capítulo comienza demostrando cómo en la zona central de la isla, entre las dos torres, el caos se había desatado hasta un punto en el cual ya no había control alguno. Por un lado iban entrando todo el ejército de la marina junto a los piratas de Rocks, y por el otro se encontraban los caballeros divinos y el mismísimo Sebek. La semana pasada ya nos había quedado claro que no había un solo lugar de la isla en la cual se pueda encontrar algo de seguridad y donde no haya guerra, explosiones y pelea las 24 horas. Pero incluso dentro del infierno que era God Valley, tenías que ser realmente loco para atreverte a ingresar al ojo del huracán, el centro de la isla y donde solo los pesos pesados se atrevían a ubicarse. Siendo así las cosas, era imposible para Rayleigh el seguir en ese lugar si al mismo tiempo tenía que preocuparse de proteger a Shaki, quien, recordemos, no puede caminar por su cuenta debido a que Summers destruyó su pierna por completo en el capítulo anterior. Esta es la excusa perfecta de parte de Oda para hacer que Rayleigh se vea obligado a retirarse, salvaguardando la vida de su muchacha en medio de este infierno. Y ojo, tampoco hagamos como si escapar de ese lugar como lo está haciendo Rayleigh fuera fácil. La única razón por la cual un escape como este es más o menos posible es porque estamos hablando del Rey Oscuro, pues incluso si su misión es solo alejarse lo más posible del peligro y llegar a salvo al barco, sigue siendo una misión titánica que consiste en atravesar un mar de piratas extremadamente poderosos que intentarán acabar con él, junto con ejércitos atacándolo en todo momento.
Por lo tanto, se quiera quedar a pelear o busque escapar, ambas misiones, cuando hablamos en el contexto de la guerra de God Valley, son tareas titánicas. En el fondo de la ilustración vemos a los piratas de Roger hacer de las suyas, y debo decir que me encanta ver a Oda esforzándose por graficar a estos piratas de la tripulación del Rey de los Mares, auténticamente participando en la batalla y siendo de ayuda más que simples personajes de fondo, como lo fueron en el pasado de Oden. Vemos a Spencer, aquel pirata de cabello largo marrón y que usualmente lo vemos usar un traje verde. Al costado derecho vemos a Millet, el estereotipo de enano con casco vikingo y de extrema fuerza física, blandiendo su Morning Star y destruyendo por completo la cara de un pirata enemigo al darle un golpe directo. Hace un tiempo mucha gente se llevó una gran sorpresa cuando se reveló que este enano cumplía el rol de torturador dentro de la tripulación de Roger, y me encanta que en este capítulo se demuestre que no solamente es un experto manipulando psicológicamente y obteniendo información de rehenes a través de macabros y dolorosos métodos, sino que no tiene miedo de entrar directamente al campo de batalla a agarrarse a piñas con medio mundo en una guerra en donde solo los más poderosos guerreros estaban presentes. Esta escena explica y aclara otra de las situaciones que causaban algo de confusión hace un tiempo, y es que este es el momento preciso en el cual Roger, el capitán, comienza a separarse de sus compañeros y a quedar solo en el campo de batalla. Sabemos que en algún momento de esta guerra, solo los más fuertes quedarán de pie, y que probablemente él se pare hombro a hombro junto con Garp para luchar contra Rox y compañía, de lo cual hablaremos más adelante. Por lo tanto, esto demuestra que quizás Rayleigh no lo acompañó a la fase final de la guerra, debido a que estaba ocupado escoltando y cuidando de Shaki, y el resto de sus compañeros, junto con Scopper Gavan, estaban ocupados con la misión de robar el tesoro, también como veremos más adelante. Es justo acá cuando Barba Blanca finalmente lo declara. Cambio de objetivo, concentrémonos en obtener el tesoro. Ese diálogo, esa declaración, indica la derrota total e indiscutida en la guerra por hacerse con el corazón de Shakuyaku. Desde ese momento en adelante, se da por finalizada la batalla por amor que durante más de un año tuvo a cientos y miles de piratas de todo el mundo compitiendo por el amor de la mujer más bella del mundo. Al hacerse con Shaki, Rayleigh por sí solo acaba de darle fin a la razón por la cual muchos de estos monstruos atendieron aquel día a ese evento, y da paso oficial a la segunda parte del incidente de God Valley, en donde en vez de buscar a la minita, la nueva prioridad será el premio de consuelo, los tesoros, y por qué no decirlo, el orgullo de luchar en una batalla como esta. Es acá cuando Shaki, luego de haber pasado por un verdadero infierno, le basta solo con estar cerca y poder sentir al hombre que ama cargándola en sus brazos, para sentirse completamente en paz, feliz y fuera de todo peligro. No sé quién fue el que puso estas cebollas acá, pero como que las lágrimas comienzan a fluir, ¿no? ¿Quién puso romance shoujo en One Piece sin avisar? ¡Oda, me mentiste! Pensé que este era un manga sobre piratas sucios. Esta sección del capítulo termina con Rayleigh a punto de decirle algo a Shaki, algo por lo que aparentemente no puede esperar. Sin embargo, su dama le responde que no es necesario que lo diga, pues ella ya lo sabe. Lo más probable es que esto se trate de la típica declaración de amor, pero cuando tu declaración la haces en medio del campo de batalla más salvaje de la historia, luego de rescatar a tu mujer del mismísimo infierno y las garras de los dragones celestiales, y por supuesto, cuando al salvarla acabas de cambiar por completo el objetivo de toda la guerra misma y obligado al 90% de los asistentes, que consiste en los piratas más poderosos del mundo, a buscar una nueva razón para estar ahí parados y pelear, es porque estamos frente a la declaración de amor más badass y con aura de la historia. El capítulo continúa y tenemos una renarración de lo que ya vimos durante el pasado de Kuma. Para ser más específicos, toda la escena de él e Iva-chan encontrando las frutas del diablo y escapando con ellas hacia aquella cabaña en la cual pensaron que estarían seguros. Para su sorpresa, y como ya sabemos nosotros, Lin Lin entra y sabotea el consumo de una de las dos frutas, permitiendo que solo Kuma pueda comer la suya y arrebatándola Uo Uo de manos de Iva, dando paso a uno de mis diálogos
diálogos favoritos de todo el manga, en donde Iva declara que si tan solo uno de ellos es capaz de salir con vida de ese lugar, podríamos llamarlo una victoria por sobre los dragones celestiales. Tenemos que considerar el contexto. Hace algunos minutos, Iva declaró que todas las reglas de ese torneo eran una mentira, que todo el cuento de ellos teniendo 3 días para escapar era falso, que nunca existió la más mínima intención de dejar a ninguno de los conejillos con vida, que la idea era darles esperanza para que escapen con más ganas y así los dragones celestiales disfruten más el momento de arrebatarles toda la alegría y esperanza de sus rostros a la hora de quitarles la vida. En palabras del mismo Iva, a ellos no les divertía cazar conejillos que se queden quietos, pues en verdad este se trataba de un evento en el cual absolutamente ninguno de ellos sería capaz de abandonar la isla con vida, independientemente de si eran capaces o no de sobrevivir los 3 días. Es por eso que si siquiera uno de ellos salía con vida, lo declararían una victoria, pues en un evento en el cual se tenía planeado que no sobreviva absolutamente ninguno de ellos, un sobreviviente ya estaba fuera de los cálculos de los dragones celestiales, y ya contaría como una burla directo en sus caras, como alguien que fue capaz de ganarle a los Tenryubito en su propio juego. Este diálogo es especialmente poderoso cuando te das cuenta que quien lo dice, Iva-chan, ni siquiera estaba contándose a sí mismo como sobreviviente, que estaba dispuesto a que su vida termine ahí y en aquel momento, y aún así tuvo energía para sonreír y declarar que su amigo escapando de ese lugar contaría como una victoria. Dios mío, el Okama Power está a otro nivel. El capítulo continúa y tenemos una de las escenas más particulares hasta la fecha. ¿Recuerdan en el especial Fan Letter de One Piece en donde se nos mostró cómo se vivía la guerra de Marineford desde el punto de vista de un simple soldado de la marina? El cómo se nos mostró lo insignificante que se sentía un soldado en un campo de batalla en el cual los más grandes monstruos no dejaban de lanzar los más colosales poderes. Exactamente eso está haciendo Oda ahora en el manga, pues nos muestra una secuencia de guerra y caos total en donde los más grandes piratas están teniendo una lucha tan intensa, descontrolada y de un nivel tan alto que los soldados de la marina se empiezan a preguntar ¿cuál es la orden? ¿Deberíamos retirarnos o seguir acá intentando hacer algo? Este diálogo tiene todo el sentido del mundo. No hay razón alguna por la cual uno de los altos mandos de la marina tenga que ordenarle a sus cadetes que se metan en medio de ese huracán e intenten siquiera hacer algo. El nivel de poderes desplegados en ese campo de batalla es tan alto que no tiene sentido intentar entrar en él, aún más cuando la guerra ya perdió absolutamente todo el sentido, pues como lo describen, la batalla se convirtió en una guerra de todos contra todos, sin estrategia alguna, sin equipos claros, y como describe uno de los marines, la guerra se convirtió en una batalla total entre piratas, lo cual es una referencia al título del capítulo. ¿Para qué van a entrar y pretender pelear en ese lugar si los piratas se están atacando los unos a los otros? ¿Qué necesidad hay de meterse? El problema ni siquiera es contra la marina, y es por eso que esta secuencia es tan buena, porque demuestra que llegamos a un punto en el cual todo es una total confusión, y donde la batalla tiene tan poco sentido, que la marina ni siquiera es capaz de dar una orden porque no saben cómo actuar. Por otro lado, quiero que todos nos pongamos de pie y entonemos juntos el himno nacional. Pues yo declaro desde este momento en adelante, levantadas todas las acusaciones hacia Garp. Porque a pesar de que hace tiempo se nos dijo que él sabía algo acerca de las vacaciones de los dragones celestiales, es en este capítulo cuando se nos indica que no tenía idea alguna del juego macabro que tomaba lugar en estos eventos. Y es que esto abre toda una nueva serie de posibilidades y teorías acerca de cómo se desarrollaron los futuros eventos en el universo de One Piece luego de la cacería humana fallida en God Valley. Al ver los cuerpos en el suelo, Garp se enfurece y de inmediato llama a su compañero Sengoku para preguntarle si tenía idea de lo que estaba sucediendo en esta isla. Sengoku comenta que él tampoco estaba seguro de que algo así suceda. Sin embargo, hace tiempo hubo un hombre de la marina que desapareció luego de haber reportado una queja sobre este tipo de eventos. Chicos, hablamos de Ichiro Oda. Este personaje misterioso no quedará en un alguien. Definitivamente se nos explicará en algún momento de quién se trata, qué fue exactamente lo que vio y cómo fue castigado. Hay
Hay gente que propone que podría ser el hombre de la cicatriz y otros que proponen que podría ser otro de los 30 personajes cuyo nombre conocemos y aún no se nos ha dicho dónde están actualmente, pero todo indica que a la hora de oponerse a este tipo de eventos y reportarlo ante el gobierno mundial, fue de inmediato castigado y sentenciado por insubordinación para luego ser o ejecutado o en el mejor / peor de los casos, destinado a vivir como un esclavo en Tierra Santa. Esto explica perfectamente a lo que se arriesga Dragon si llegase a quejarse y reportar de la misma manera en que lo hizo este hombre en el pasado, lo cual nos da un escalofriante futuro alterno en el cual el padre de Luffy corrió con un destino terrible al atreverse a cuestionar estas prácticas frente al mismo gobierno. Garp enfurece. Comenta que esto no es un sueño, que es la realidad, que lo que sea que ese hombre haya reportado hace algunos años antes de desaparecer realmente sucedía, y el puño de acero estalla en ira. Esto hace más extraño e improbable aún la narrativa de que Garp ese día lo dio todo para proteger a los dragones celestiales. Si realmente se enfureció tanto hasta el punto en que tuvo que llamar a su colega y exigir explicaciones, es porque está tan desesperado y lleno de odio ante estos hombres que no podía esperar por encontrar respuestas y las quería en este momento. Mi teoría acá es la siguiente. God Valley fue la última vez que las cacerías humanas fueron llevadas a cabo, y para esto se me ocurren dos posibles opciones. La primera y más probable es que Garp realmente, y a diferencia de aquel marine que fue desaparecido hace un tiempo, sí fue capaz de hacer algo, aunque sea mínimo, para dar un empujón y hacer que estos eventos dejen de ocurrir. No sabría decir si presentó una queja formal o si astutamente movió los hilos para que esto termine pasando, pero al igual como Fujitora en el presente fue capaz de cuestionar el sistema y proponer el fin al Shichibukai, puede que considerando el monstruoso poder de Garp, su opinión pueda tener un poco más de peso que el de un soldado normal, a la hora de quejarse ante este tipo de prácticas. Tengo claro que Garp y básicamente todos los marines son solo insectos insignificantes bajo el punto de vista de los dragones celestiales. Pero Garp pudo haber sido más inteligente y en vez de decir no estoy de acuerdo con que realicen este tipo de eventos, pudo llevarlo más por el lado de si siguen haciendo este tipo de cosas se están poniendo a ustedes mismos en peligro, y puede que ese tipo de argumento y razonamiento sea suficiente como para convencer y calar en la mente de estos seres enfermos. La segunda posibilidad, y la que más sentido tiene por sobre la anterior, es que como vemos al final del capítulo, el gobierno se vio arrinconado hasta el punto de tener que usar sus más definitivas armas y estrategias para evitar un incidente del cual se arrepientan y se escape de su control. Si este día estuvieron cerca de perder el control del mundo que cómodamente han poseído durante los últimos 800 años, tiene sentido que le den un cese total a este tipo de eventos como medida preventiva para que nunca más vuelva a suceder. Es simplemente demasiado peligroso y arriesgado hacer que miembros de los Caballeros Divinos y una cantidad tan grande de dragones celestiales junto con poderosas frutas del diablo y tesoros estén a la merced en el mar azul. Durante 800 años se las llevaron baratitas y contaron con la suerte de poder salirse con la suya y realizar este tipo de eventos con suma tranquilidad sin ser descubiertos, acabando con países no afiliados uno tras otro y sin mayores complicaciones en lo absoluto. Pero fue este día en donde se dieron cuenta que habían sido muy afortunados hasta ese punto. Si de casualidad les llegase a caer una invasión pirata de ese nivel encima de nuevo, podrían no estar preparados para enfrentarlos y así poner en riesgo simplemente demasiado. Y todo indica que Im no está dispuesto a correr ese riesgo, dando por finalizada la tradición de llevar a cabo las cacerías humanas para no exponerse ante este nivel de riesgo y amenaza nuevamente. Si esto llegase a ser verdad y auténticamente este fuese el último evento de cacerías humanas dentro del universo de One Piece, no solo significaría el final de muchas otras teorías de la comunidad que involucraban este tipo de cacerías sucediendo, como por ejemplo aquella que habla sobre Nami y su isla natal, Oikot, habiendo sido víctima de este tipo de prácticas, sino que además limpiaría de manera histórica al personaje de Garp. Y toda la gente que lleva todos estos años quejándose que Puño de Acero pertenece a la Marina mientras sabe que los dragones celestiales cada 3 años realizan este tipo de eventos, no tendría de qué quejarse,
pues estos ya no se llevarían más a cabo, y la única vez que este hombre asistió a uno de estos, no los justificó, los criticó, los odió y probablemente presentó sus molestias más formales posibles. ¡Ojo! Todo esto pasaría si realmente se nos confirma que esta fue la última cacería humana en la historia de One Piece, pero insisto que considerando que el riesgo en el que se pusieron al realizar esto es tan alto, el movimiento más sensato de parte del gobierno mundial sería sin duda darle término a esta tradición. Lo irónico de todo y lo más cruel es que estos eventos sangrientos no dejarían de realizarse por el bien de las víctimas, porque los Tenryubito reflexionen sobre sus acciones y se den cuenta que era demasiado cruel lo que estaban haciendo, o porque sientan empatía por los pobres conejillos, sino que en vez de velar o preocuparse por las reales víctimas que estaban sufriendo en este tipo de eventos y siendo cazados sin piedad, la razón para dejar de hacerlo sería preservar su propia y egoísta salud, sin una pizca de preocupación por los que realmente sufren con estas competencias, y demostrando nuevamente lo podridos que están estos seres por dentro. Nos movemos y finalmente llegamos a la sección del Rey Rox, mi papito rico, sabroso, pecho plateado, de los mejores personajes de todo One Piece. Dios mío, no tiene sentido lo épico que está quedando Rox en cada maldito capítulo. Eiichiro Oda, ¿qué estás haciendo con él? Al inicio del capítulo se nos señaló que Rox se encontraba en alguna sección de la isla luchando contra Garling. Sin embargo, esto no puede estar más lejos de la verdad, pues esto nunca se trató de un 1 contra 1, sino que de un Rox por sí solo y con una mano sosteniendo a su mujer y a su hijo, no solo teniendo que correr más rápido que sus perseguidores ni teniendo que esquivar cada ataque que le lancen, teniendo especial cuidado de que nada aterrice sobre su hijo o su mujer, enfrentándose a 2 caballeros divinos al mismo tiempo y a 4 demonios convertidos a través del Domi Reversi. No tenemos claro quién fue usado como satélite de Im para llevar a cabo este poder. Sabemos que Gunko en este momento se encontraba en la isla y por eso tiene todo el sentido del mundo pensar que fue ella quien llevó a cabo el Domi Reversi. Sin embargo, como veremos al final de este capítulo, todo indica que Im no puede proyectarse solamente en Gunko, sino que también en García. Es posible que cuando invada el cuerpo de Gunko tenga a su mano todo el arsenal de poderes propios de Im. Después de todo, ella tiene el título del Arma de Dios, y si bien es posible que sea capaz de poseer también a cualquiera de sus satélites, y con eso me refiero a cualquiera que haya ganado la inmortalidad y regeneración de su parte, puede que cuando posea a un ser que no sea Gunko, tenga una cantidad limitada de poderes por usar, y que el Domi Reversi como lo conocemos, solo sea posible cuando es ella quien está siendo poseída. Volviendo a la persecución, si quedaba tan solo una duda de que los caballeros de Tierra Sagrada no tienen ni la más mínima pizca de honor u orgullo de guerrero, vemos como el autoproclamado campeón de God Valley no se atreve a pelear por su propia cuenta ni solucionar sus batallas por sí mismo, recurriendo no a atacar en grupo, sino que a un hombre que se encuentra en una clara situación de desventaja tanto física como emocional, usando demonios para respaldarse. Eres un asco, Garling, y nunca me cansaré de decirlo. Pero ya llegaremos a la parte final del capítulo y ahí te llevarás tu chocolate, así que por ahora seamos pacientes y sigamos odiándolo. La situación se vuelve más trágica aún cuando, además de encontrarse en una situación desesperanzadora, nos damos cuenta de que aquellos demonios que lo persiguen junto a los caballeros divinos no se trata de otro que su propio padre y su abuela, quienes fueron poseídos y arrebatados de su humanidad. Y no olvidemos que este paisaje digno de la más retorcida pesadilla está siendo observado por el pequeño Teach. Si hace algunas semanas ya comentábamos que es entendible que este hombre tenga un terrible trauma y es comprensible que no pueda dormir en las noches luego de haber visto cómo los dragones celestiales ansiaban acabar con él y su familia, creo que ahora es mucho más entendible que no pueda volver a dormir luego de este día, si cuando apenas era un niño tuvo que ver a su familia convertida en demonio y persiguiendo a su padre, a su madre y a él para eliminarlos. Sin embargo, y a pesar de que este guerrero se encuentra por su cuenta enfrentándose a un terrible destino,
No es como si sus enemigos se la estuviesen llevando muy barata, pues vemos a Garling furioso, frustrado y confundido ante unas cicatrices bastante gráficas en su cuerpo que no quieren cerrar. Sin embargo, creo que llamar cicatrices a las heridas que tiene en su cuerpo en este momento sería insuficiente para explicar el nivel de daño que estas significarían si no tuviese el poder de regenerarse. No les mentiré, esto es satisfactorio a un nivel que no se imaginan, pero me guardaré el discurso sobre lo mucho que esto me hace feliz para un poco más adelante, pues esto recién comienza. Rox es una bestia, y a pesar de estar completamente solo, limitado de un brazo y en desventaja numérica, aún así fue capaz de mantenerse firme y lastimar a su amigo. Tenemos que pensar lo siguiente, Scopper Gavan sabía exactamente el tipo de haki que tenía que usar para hacerle daño a Somers y no dejar que se regenere. Él, cuando lo atacó en el país de los gigantes, sabía que su enemigo era inmortal y que tenía la habilidad de regenerarse. Es por eso que exclusivamente Gavan cubrió su ataque con ese tipo de haki especial. Por otro lado, Rox no sabía que estos enemigos se iban a regenerar, solo lo atacó para reventarle el maldito cráneo y ya. El que se haya regenerado es un extra, pero si Garling no tuviese esta habilidad, su cabeza ya sería una sandía abierta en el suelo. Esto confirma que Rox, siempre y de manera normal, pelea usando no solo haki del conquistador, sino que además aplicado de la manera correcta para evitar la regeneración de los inmortales. Este es un nivel de papeada histórico, es una dominación como hace tiempo no había visto, y demuestra que a Rox no le faltaba poder ni tiempo para aprender a enfrentarlos, sino que antes de encontrarse con uno por primera vez y para el momento en que finalmente se conocieron, él hace tiempo había aprendido a usar ese nivel de haki, estaba sobrecalificado para la tarea, haciendo que este obstáculo sea un juego de niños para él a estas alturas. Todo indica que en este pasado se nos explicará cómo es que Rox fue capaz de dañarlos, para que así cuando volvamos al presente y sepamos lo que nuestros protagonistas tienen que hacer para lograr el mismo resultado con Killingham, Somers y Gunko, sepamos exactamente cuál es el nivel y cuál es la aplicación que deben darle a su haki para que funcione contra los inmortales. Continuamos y seguimos con Sebek y Eris. Esta mujer es tan genial que al darse cuenta de que ella era la razón por la cual Rox no puede seguir peleando con todo su poder, exige que la bajen y la dejen ir. Esto es respondido por el pirata, quien le explica que está siendo muy ingenua, pues si la baja en ese momento y de casualidad llegan a hacerse con ella, lo que le espera una vez caiga en manos de los dragones celestiales hará que el infierno parezca un juego de niños en comparación. Tan solo imagínenlo. Un esclavo regular vive la más dolorosa, humillante e inhumana vida que nos podamos imaginar. Uno de raza o clan especial, como Kuma, son exclusivamente tratados con peores condiciones aún, pues reciben más castigos, más maltratos y más hostilidad, debido a que los pecados supuestos que alguna vez cometieron sus antepasados deben ser castigados por los Tenryubito. Pero si no solo eres una esclava, sino que además eres de una raza o clan especial, y además intentaste escapar, y para colmo eres alguien con una conexión directa con un criminal que fue capaz de desafiar al mismísimo Im y faltarle el respeto, podríamos estar enfrente de un nuevo nivel de pecado y crimen en contra del gobierno mundial como nunca antes habíamos visto, y las atrocidades por las que tendría que pasar Eris en caso de ser capturada van más allá de lo que se puede expresar con palabras. Aún así, ella insiste, y nos revela de paso que no es una miembro nativa del clan de los Davy, sino que pertenece a ellos por conexión que creó gracias a relacionarse con Sebek. Esto solo hace que ella, estando dispuesta a escapar por su cuenta, sea muchísimo más valiente y épico aún, pues se atreve a enfrentar las consecuencias de sus actos y cargar en sus hombros el pecado de ese clan, a pesar de que ni siquiera pertenece a ellos por sangre, rematando con una frase poderosísima, en donde indica, mientras por su propia cuenta se deja caer al suelo, que si ella fuese una mujer débil, que solo depende de su hombre y que no es capaz de proteger a su propio hijo, jamás habría logrado que Sebek se enamore de ella. Una poderosa escena llena de honor, romance, ternura y épica a la vez. Esto es, damas y caballeros,
un personaje que solo conocíamos de rostro por una viñeta hace algunos capítulos atrás, convirtiéndose en una locura de personaje que estamos viendo desarrollarse frente a nuestros ojos en este momento. Parece que el autor no estaba contento con hacer que Sebek en este pasado se convierta en uno de los mejores personajes de todo el manga, sino que además vio la necesidad de emparejarlo con una de las más fuertes mujeres que he tenido el lujo de ver. Dios mío, este arco está repleto de los mejores personajes que te puedas imaginar. ¿Qué es esta obra maestra, Eiichiro Oda? God Valley es clave y lo diré una vez más, para mí el punto más alto de todo One Piece, superando con creces a Marineford. Como si no fuera suficiente, luego de demostrarnos las feroces garras que Eris no tiene miedo de mostrar en situaciones de tensión fuera de límite, la vemos explicar cuál es su plan en caso de que su escape funcione y en caso de que no. Si ella logra salir con vida de ese lugar, o mejor dicho, si ve que los caballeros divinos están muy cerca de alcanzarla y no hay posibilidad de escape, procederá no solo a quitar su propia vida, sino que además hará lo mismo con Teach. Este es uno de los diálogos más fuertes que hemos tenido en toda la obra, y que una vez que lo lees probablemente sientas un escalofríos, pero debemos ponernos en contexto, y la razón por la cual el autor se atrevió a escribir semejantes palabras tan terribles viniendo de una mujer que carga con su pequeño niño en sus brazos, es porque, como dijimos, en caso de ser capturados les espera una vida entera de nada más que el más abismal sufrimiento a ella y a su hijo. Es por eso que en caso de ser capturados, simplemente prefieren terminar con el dolor de golpe, y no darles en el gusto a los dragones celestiales, y darles el privilegio de capturarla viva, llevarla a Tierra Santa y hacer quién sabe qué con ella. En caso de que su plan de escape sí funcione, prepárense para lo que voy a decir, promete que esperará a Sebek en Lulusia. Yo había visto animales con mal sentido de la supervivencia. Tengo entendido que si a un koala lo va a atacar un tigre furioso, este intentará darle un abrazo antes de ser devorado por completo. Pero este es un nivel tragicómico que realmente no esperé ver acá. Pues solo en caso de que su plan resulte y por alguna razón esta mujer decida quedarse todo el resto de su vida en Lulusia siendo panadera, 40 años más tarde lo único que le espera es un destino parecido al que le sucedió a esta isla: eliminación total y desaparecer por completo del mapa. Ahora, dejándose de bromas, ¿por qué Lulusia? ¿Por qué será que el autor insiste con este reino siendo tan importante en la historia? Fue este lugar uno de los que pasó por una rebelión contra su rey hace algún tiempo, es cierto. Antes de eso fue una de las islas por las cuales Ace pasó en medio de su búsqueda de Barba Negra en una de las mini historias de portada. Y ahora resulta ser una isla especial con un significado oculto para el nuevo personaje más importante en todo el manga. Muchas veces Oda nos da señales difíciles de captar, pero esta vez es demasiado sospechoso, y algo especial sucede en esta isla. Una posibilidad sería que no haya gran misterio, no haya nada muy profundo detrás de todo esto, y que simplemente se trate del lugar en el cual ambos se conocieron, considerando que el autor está pisando a fondo con estas historias tan románticas y apasionadas. No es imposible que se hayan puesto de acuerdo para juntarse en la misma isla en donde se conocieron por primera vez, pues ellos serían los únicos dos en todo el mundo que saben el punto exacto en donde deben ubicarse para volver a encontrar. Por otro lado, la otra posibilidad es que debemos recordar que en Lulusia vivía un doctor que en tono de broma se llamaba Barba Negra. Esto estaba escrito como chiste para que Ace se confunda y piense que finalmente había encontrado al hombre que buscaba, pero cuando hablamos de Eiichiro Oda, el maestro en reírse de las caras de sus lectores, no sería extraño que incluso para ese momento ya habría tenido pensado que en esa isla se hayan conocido los padres del hombre que Ace buscaba en ese momento. Pero espera un segundo. Justamente esa portada se desarrollaba mayormente en el reino de Lulusia y también trataba acerca de un niño, en este caso Moda, reuniéndose con sus padres, por lo que una familia separada buscando un punto de reunión en Lulusia, Barba Negra y esta familia en específico son elementos que tanto en aquella historia de portada como en los eventos que están sucediendo ahora en el manga están relacionados. Todo parece indicar que es nuevamente una de las ocasiones en las cuales el autor nos dio siempre
darle las respuestas en la cara, pero no nos dio las preguntas, así que fue imposible darnos cuenta de que algo extraño sucedía en Lulusia con Barba Negra. Así que estamos atentos a cómo se desarrollan los siguientes capítulos, porque estoy seguro de que entenderemos completamente el por qué este reino en específico es tan especial. Y en caso de que alguien se pregunte de si Sebek realmente hubiese escapado de no tener a su mujer en sus brazos, la respuesta la obtenemos cuando vemos lo que es capaz de hacer cuando sostiene su espada con ambas manos, al más puro estilo Kenpachi de Bleach. Vemos a Figarland con una actitud de confianza, pensando que ahora que se ha detenido su enemigo está a la deriva ya que debe enfrentarse a él y a todos los demonios que lo acompañan, pero es justo ahí cuando Sebek da un ataque tan bestial que literalmente nos trae una modificación de la escala de poder como no veíamos hace muchísimo tiempo. Sí, Shirohige puede destruir una isla con sus terremotos, pues ¿qué te parece que este maldito ataque con todo su poder con su espada dando una ráfaga directo al suelo, cortando la isla completamente por la mitad, separando así a su mujer y a su hijo, quienes podrían correr libremente a través de la otra mitad en donde no se encontraban en peligro de ser alcanzados por sus perseguidores? Esta es una acción que ya hemos visto antes en el manga de One Piece. Es exactamente lo mismo que hizo Shirohige en el arco de Marineford cuando creó una grieta en medio del campo de batalla para que sus hijos puedan escapar y él se quede solo enfrentando a toda la marina y Barba Negra. En otras palabras, es la actitud de un buen padre. Y lo que viene ahora no es nada más ni nada menos que el más épico y legendario. Yo no estoy atrapado aquí con ustedes. Ustedes están atrapados aquí conmigo, pues al no permitirle a Garling Figarland que siga persiguiendo a su mujer a través de la isla, nos enteramos más adelante que el cabeza de plátano fue completamente humillado y destruido a manos de la bestia que es Sebek, quien no solo es capaz de acabar con Garling, sino que destruyó por completo a todos sus acompañantes demoníacos. La escena es trágica. Sebek tuvo que acabar con su propio padre y abuela. No tuvo otra opción que acabar con su propia familia para así poder salvar a su mujer y a su hijo. Esto es tragedia, esto es pasión, esto es manga. El solo imaginar la escena visceral de Sebek saltando de un lado a otro destruyendo a su propia familia profanada convertida en demonio, para luego de terminar con ellos ir a por Garling y destruirlo por completo. Destruir al presumido imbécil que pensaba que al acorralarlo sería suficiente para acabar con Sebek. ¿Campeón de God Valley? Campeón de absolutamente nada. Garling recibió un tratamiento más humillante que cualquiera que hayamos visto antes hacia un personaje de One Piece que se había inflado tanto de parte del autor. Se nos había comentado que era un campeón, el más poderoso y el ídolo de todos los habitantes de Tierra Santa. En el presente es un viejo que parece que reina con puño de acero sobre todos los demás dragones celestiales bajo su rango. Tiene una actitud altanera e incluso llegó a posicionarse como miembro de los 5 ancianos. Pero no importa lo que pase, el aura que acaba de perder acá jamás lo recuperará. La humillada que le acaban de propinar jamás se la quitará de encima. La vergüenza de haber sido completamente destruido por un hombre acorralado es algo que perseguirá al tarado de Garling Figarland por toda su vida, pues si tan solo un error cometió a lo largo de toda su existencia, fue el haber desafiado y hecho enojar a David D. Sebek, el pirata que estaba dispuesto a darlo todo por su familia. Tengo ganas de tatuarme la cara de Figarland llorando y sufriendo, como sea. Avanzamos y acá tenemos una muy divertida secuencia que nos narra de manera completamente diferente lo que pensábamos de cómo Kaido obtuvo su Akuma no Mi. Según se nos había narrado en el arco de los samurai, Big Mom le entregó la fruta a Kaido y eso le permitió escapar de este incidente con vida. Sin embargo, lo que vemos acá es la más cavernícola, sorpresiva y violenta manera de arrebatarle la fruta del diablo del dragón azul a Lin Lin de parte del Kaidos, dándole con el garrote en toda la cara.
Digo, con el garrote de acero, ¿no? Dándole con el garrote en toda la cara, justo como Don Ramón le daba coscorrones al Chavo del Ocho, y a pesar de que hizo enfurecer a la poderosa pirata, ni siquiera dejó que la fruta toque el suelo antes de que le dé un solo bocado y la consuma, quitándole la posibilidad a Katakuri de convertirse en un poderoso dragón. Lo digo desde ya, Katakuri es un excelente guerrero, mi segundo personaje favorito en todo el manga, y un poderoso peleador capaz de hacer maravillas con su fruta del diablo que convierte su cuerpo en mochi. Si me dices que hubo un universo en donde Katakuri comió la fruta del dragón azul, no estoy seguro de si Luffy hubiese sido capaz de superar el arco de Whole Cake si se tenía que enfrentar a eso. Y con no estoy seguro me refiero a que no hay manera alguna de que haya podido derrotar no solo a un usuario de haki de observación capaz de ver el futuro e increíblemente fuerte en todo aspecto y tipo de combate, sino que además en uno que se puede convertir en un dragón lanzafuego, destruye islas con escamas completamente impenetrables. Vemos a Kaido con una expresión burlesca. Él está más que consciente de lo que acaba de hacer y sabe que fue un robo y una falta de respeto hacia Lin Lin. Sin embargo, poco le importa cuando sabe que ahora podrá convertirse en un dragón. Ambos comienzan una batalla que nos indica que desde este momento en adelante, quienes eran dos grandes amigos de la tripulación de Roxy, probablemente los únicos dos dentro de esa tripulación pirata que tenían una relación más o menos cercana el uno del otro, comenzaron su rivalidad y oficialmente dejaron de ser besties. Pues recordemos que Lin Lin es quien le dio la bienvenida a Kaido en la tripulación y le dijo que en caso de necesitar cualquier cosa, ella estaría ahí para él. Esto explica perfectamente por qué en el futuro, a pesar de que ambos eran rivales y emperadores del mar, no les costó mucho reconciliarse y volver a ser panas, pues solo tenían que arreglar las diferencias que habían surgido hace 40 años con este incidente de la fruta del diablo para hacer las paces. Sobre esta sección me veo obligado a comentar algo, y es que ha habido muchísima gente malinterpretando lo que está sucediendo acá, y han acusado al personaje de Kaido de o estar mal escrito o de contradecirse a sí mismo. Como diría el mismísimo Oda, este es un asunto de comprensión lectora, y si bien no he visto a mucha gente en el fandom en español hablar de esto, y es un problema que ha sido más prominente en el fandom en inglés, mucha gente ha criticado al rey de las bestias por verse tan atraído a esta fruta, incluso estando dispuesto a traicionar a su única amiga para obtenerla, cuando en el futuro es él mismo quien nos da un discurso acerca de cómo las frutas del diablo no lo son todo en el mundo, que los que dependen de sus frutas son estúpidos y que el haki se posiciona por sobre todo, siendo lo único capaz de dominar sobre el mundo. Sobre esto solo puedo decir que no entiendo cómo siquiera puede existir gente que lea One Piece con las nalgas de esta manera, pues no me cabe en la cabeza cómo pueden juzgar con la misma cuchara a un Kaido viejo, con experiencias y que ha tenido 40 años para aprender acerca de la vida, el combate y qué es lo más primordial en el mundo, a uno inmaduro que desde hace muchísimos años no pensaba en otra cosa más que comer una fruta del diablo, idealizando estos poderes al máximo, viendo cómo sus compañeros eran capaces de destruir islas, cómo Shirohige era capaz de desafiar la mismísima marea y cómo era capaz de destruir el planeta con un ataque. Era obvio que iba a romantizar y pensar que las Akuma no Mi eran la clave para volverse el más fuerte del mundo si veía a sus compañeros realizar actos tan monstruosos gracias a ellas. Pero esa es la gracia y la idea de toda esta escena, que Kaido es inmaduro. Es extremadamente obvio que el diálogo que vimos en el arco de Wano sobre las frutas del diablo no siéndolo todo, es algo que este hombre dijo luego de aprender y pasar por experiencias a través de su vida que lo hicieron entender por las malas que un poder de la fruta del diablo no es suficiente por sí solo para dominar el mundo. Es más, todo indica que esa lección se la va a llevar literalmente en el próximo capítulo, según vemos al final de esta entrega, por lo confiado que se ve con su nuevo poder. Pero juzgar o etiquetar al personaje como hipócrita o mal escrito
en base a un comentario o acción que hizo en su etapa más inmadura en un acto de impulsividad. Ya ni siquiera es catalogado como leer One Piece con las nalgas, es leer Naruto con las nalgas y pensar que estás leyendo One Piece. Y no es nada contra Naruto, solamente lo dije para dar un ejemplo de serie random que no sea One Piece. Se entiende la idea, hay 40 años de diferencia entre un Kaido y el otro, uno es inmaduro y el otro no. Han tenido más de 1100 capítulos para entender la historia. Aprendan a leer, no es tan difícil. En medio de este infierno, el tierno Kuma se dedica a salvar a tanta gente como pueda. Tan solo imaginen la alegría que sienten luego de verse perseguidos en un evento macabro en el que absolutamente cero posibilidad tenían de sobrevivir. Llegue un salvador con las manos de la liberación y sin pedir absolutamente nada a cambio, eso es muy importante de destacar, lo saque de ahí solo porque cree que es lo correcto y lo que todos merecen. Kuma, creo que te lo he dicho como 927 veces, pero eres demasiado para este mundo y nunca nadie olvidará lo que hiciste por esas personas que habían perdido toda esperanza. Por otro lado, vemos al grupo de los piratas de Roger siendo los primeros en encontrar el tesoro, que según nos comentan, incluso lleva consigo algunas frutas del diablo. Tiene sentido que ellos sean los primeros en encontrar el tesoro, pues en uno de esos cofres es donde Dragon, quien por cierto sigue corriendo por ahí, depositará al pequeño Shanks para que este sea llevado por los piratas de Roger y se den una gran sorpresa cuando se den cuenta de que hay un bebé sobre el barco. Este capítulo tiene una escena con tremendo paralelismo cinematográfico de primera calidad, en donde vemos tanto a Dragon como a Eris corriendo en medio del infierno que es esta guerra, con exactamente el mismo objetivo, salvar a un niño y sacarlo de ese lugar. ¿Quién diría que en el futuro ambos niños que fueron salvados de este evento serían enemigos mortales, emperadores del mar, y tuviesen conflictos en los cuales uno de ellos terminó con una marca que tendría que cargar durante el resto de su vida, causada por el otro niño que fue salvado aquel día? Ya se los dije, God Valley es el pináculo de todo. Es ridículo que absolutamente todos los eventos, personajes, subtexto de esta guerra y básicamente todo esté tan bien escrito, posicionado y presentado. Por favor, Oda, te lo ruego, mantén este ritmo. Sigue así, no desaceleres, mantén esta calidad hasta que termine este flashback para así poder declararlo literalmente el punto más alto de todo One Piece, porque hasta ahora lo está haciendo. Solo mantente así un poco más, Oda. Luego si quieres me das 30 capítulos seguidos más de los niños durmiendo caminando hacia el fuego, pero por ahora mantente en la cima como lo estás haciendo. Por ahora, sintámonos afortunados de estar leyendo esta maravilla llena de romance, honor, orgullo, familias y peleas semana a semana. En este capítulo tenemos una sección en la cual en tan solo 2 viñetas, el autor explica perfectamente, en caso de que a alguien no le quede claro, lo ridículo y mal estructurado que está todo el sistema en el mundo de One Piece. Pues a pesar de que hay un grupo de buques de la marina rodeando la isla, y que estos pobres conejillos ruegan de rodillas que los ayuden, siendo que se supone que son los héroes del pueblo, estos no solo los ignoraron, sino que a causa de no pertenecer a un país afiliado con el gobierno, es decir, por no tener los recursos para pagar el tributo celestial que solo es usado para que los tenryubitos en Tierra Santa puedan comer su comida de primera calidad, y aparte gastar el resto de dinero en recursos con los que maltratarán a más gente aún en el Mar Azul, tienen sus gritos de ayuda solo respondidos con cañonazos que los desintegran por completo, siendo trágicamente destruidos por la gente que pensaron que los iba a ayudar, y que en papel, según se comenta alrededor de todo el mundo, serían el bando que siempre estaría ahí para proteger al inocente. Una secuencia desgarradora, muy infravalorada de este capítulo, pero que, como comento, explica perfectamente en tan solo 2 viñetas lo mal que está todo el sistema militar y de justicia en el mundo de One Piece. A través de su telepatía, Im se comunica con Jay García Saturn. Este le pregunta si finalmente había acabado con Sebek o si este seguía con vida, haciendo evidente que el dueño del mundo tiene una venganza personal contra él y que hasta este momento aún se siente ofendido por cómo Sebek se atrevió a llegar a la habitación de las flores y faltarle el respeto al desafiarlo personalmente. Sin embargo,
Un dragón se eleva por los cielos. Los piratas solo se vuelven cada vez más y más fuertes. García comenta que el asunto se les está saliendo de las manos, que superó toda expectativa y que si las cosas siguen ese rumbo, podría suceder un evento que ponga en riesgo simplemente demasiado. Es decir, el control sobre el mundo que han tenido durante 800 años. Im, por supuesto, indica que no puede permitir que eso suceda, y el rey del mundo le ha colmado la paciencia. Es por eso que dejando salir un estruendo de haki descomunal, toda la isla se paraliza. Cuando llegaron los 5 ancianos en el arco de Egghead, vimos a Zoro, Luffy, Kizaru y Lucci impresionados, y solo se trataba de los ancianos, pero cuando los que se asustan por una presencia y un haki maligno son Roger, Garp y Zebek, es porque sabes que lo que sea que se vaya a presentar en ese lugar en ese momento, está a un nivel que incluso es capaz de asustar a los más monstruosos guerreros de los mares en su mejor momento. Sin importar lo que se les plantee enfrente, Rock se posiciona frente al enemigo que acaba de llegar y se ubica en la zona central de la isla. Barba Blanca, un viejo honorable y que demuestra que no hay límites para su moral orgullosa, decide quedarse junto a Zebek, y a pesar que durante todo su tiempo formando parte de la tripulación de Rocks nunca hubo una relación real de respeto ni de subordinación ante su capitán, decide quedarse en el campo de batalla a luchar contra lo que sea que se avecine, codo a codo con quien tantos campos de guerra compartió. Este es mi Oyagi, este es mi viejo, este es Shirohige. A ellos dos se les suma Kaido, un tan evidentemente inmaduro que tiene la audacia de intentar ponerse al nivel de estas dos leyendas cuando claramente no lo está. Incluso entregándonos un divertidísimo diálogo en el cual Kaido está como oye, mira mi nuevo poder, miren cómo vuelo, ¡yuhu! Está bueno, mira, ¡woohoo! Dándonos así una de las viñetas más duras que hemos visto en la historia de todo One Piece, en la cual 3 guerreros legendarios posan frente a un enemigo que ellos mismos describen como ¿qué rayos es lo que tenemos enfrente? Sumándose así otra escena legendaria a God Valley, con una formación de personajes absolutamente monstruosos dejando expulsar todo su estilo, antes de enfrentarse al demonio que posa ante ellos. García, el viejo araña mutante, entra al campo de batalla en su forma bestia. Sin embargo, algo es diferente en relación a la vez que lo vimos luchar en la isla del futuro. Esta vez tiene claramente la silueta de Im sobre él, el rey del mundo, confirmando así que este puede poseer o por lo menos utilizar hasta cierta medida a cualquiera de los soldados que haya hecho el pacto de inmortalidad. Garp se cuestiona si lo que está viendo es siquiera real. De hecho, aún no puedo creer que Garp haya visto realmente con sus ojos lo que está apareciendo ahora en el manga. Roger, joven y valiente, se emociona ante la posibilidad de poder enfrentarse a una nueva aventura, agradeciendo el haber tenido una sorpresa como esta. Por otro lado, hay solo uno de ellos que sabe exactamente lo que se están enfrentando, uno que entiende exactamente el rango de quien se acaba de posicionar frente a ellos, y ese es Rocks, quien declara que aquel ente que tienen enfrente es el mundo. Según sabemos, tanto el objetivo de este pirata como el de su hijo tiene relación con conquistar el mundo. Este capítulo nos trae un giro completo a absolutamente todo lo que pensábamos que sabíamos sobre el personaje de Barba Negra. Y es tantísimo lo que tengo que decir que esto lo dejaremos para un video exclusivo la próxima semana de Pausa del Manga. Y les aseguro, no se lo quieren perder, así que suscríbanse al canal porque esto literalmente y fuera de meme lo cambia todo. Por otro lado, recordemos que el narrador nos explica que Rocks e Imu nunca se volvieron a ver luego del incidente de Marilloa, por lo que de cierta manera esta silueta, y a pesar de tener la forma y ojos del rey del mundo, puede que no represente o no cuente como Im en toda la regla. Tengo miedo, tengo mucho miedo de ver al gran pirata Zebek siendo víctima de un Domi Reversi. Temo que esa sea la razón por la cual Roger se vio obligado a pelear contra él cuando en la situación actual que estamos viendo en el manga no hay razón alguna para que se pongan a pelear entre ellos. ¿Cuál es exactamente el factor que desató la creación de estos bandos que se enfrentarán en la fase final del conflicto? ¿Será que la situación llega a un punto en el cual Rocks es obligado a ser poseído por el Domi Reversi? ¿O de lo contrario lo amenazarán
amenazan con acabar con su hijo y su mujer? ¿Qué piensa Garp en la actualidad luego de haber visto esto? ¿Qué tanto sabe? ¿Qué tanto se guarda para sí mismo? ¿Y a quién le contó lo que vio en este lugar? Este capítulo no es un 10 de 10 ni un 20 de 10, es un 100 de 10. Uno de los mejores que hemos tenido en toda la historia de One Piece, lleno de giros, eventos épicos, paralelismos, romance, poder, epicidad y material que aunque la próxima semana no tengamos capítulo, nos dejará con mucho de lo que hablar. Y espero que estén atentos al canal porque, como les dije, el video que subiré de Barba Negra durante la semana será histórico, dándonos un final de capítulo que aún no puedo creer que esté viendo con mis ojos. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es absolutamente nada sin tu comentario, así que por favor deja uno abajo y veamos qué tal. Acabo de romper un nuevo récord haciendo la review más larga en la historia del canal, y es por eso que ahora más que nunca, se los ruego, en serio, denle por favor un like al video. Incluso si eres el tipo de persona que nunca da like, no te imaginas lo mucho que me serviría que ahora, solamente para hacerlo una vez, lo hagas. YouTube no va a recomendar un video de 1 hora a absolutamente nadie porque está pudriendo cerebros con YouTube Short en todos lados del internet. Así que necesito que apoyes este video para que realmente llegue a la gente, puedan ver la review y por supuesto, yo pueda seguir haciendo las reseñas más detalladas y largas que pueda hacer. Si llegaste a la parte final del video sin saltártelo hasta el final, por favor, comenta la palabra mágica conejo. Si comentas conejo o conejito en honor a los que lograron escapar del incidente de God Valley, yo leeré tu comentario y sabré que lo viste hasta el final. Por favor, suscríbete al canal para ver los increíbles videos que se vienen en el futuro. Y sin nada más que decir, yo soy Gab y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!